Buenas tardes, vamos a ver cómo se resolvían estos problemas de la página número 61. Y pues bueno, en todos los incisos nos preguntan cuál es la fórmula, por ejemplo, en el inciso A nos dicen cuál es la fórmula para calcular la medida del radio si se conoce el área. Después en el inciso B, cuál es la fórmula para calcular la medida del diámetro cuando se conoce el área. Inciso C, cuál es la fórmula para calcular la medida del radio. Inciso D, etcétera, etcétera, etcétera. Mm, Vamos a ver. Más importante que saber cuál es la fórmula para el cálculo de alguna incógnita que necesitamos conocer, lo importante aquí es saber cómo hacemos, cómo logramos conseguir esa fórmula, cuál es el procedimiento que estamos haciendo, cómo es que podemos lograrlo. No tanto cuál es la fórmula, porque pues la fórmula al final siempre se puede deducir si tenemos la información correcta. Entonces, como les digo, para esta clase no me interesa tanto y no es tan importante escribir cuál es la fórmula. Ok, lo vamos a hacer, pero lo importante no es saber cuál es la fórmula, cuáles son las fórmulas. Lo importante es entender qué es lo que nosotros podemos hacer para llegar a ese resultado. En este caso, qué es lo que podemos hacer para deducir esas fórmulas. Y pues bueno, vean lo simple de la actividad. Inciso A. ¿Cuál es la fórmula para calcular la medida del radio si se conoce el área? Entonces, queremos el radio. Permítanme. Nosotros queremos el radio y conocemos el área. Vean en la actividad del día de ayer. En el inciso A nos dice que conocemos el área y queremos el radio. Y en el día de hoy nos dicen que conocemos el área y queremos el radio. Y aquí conocemos el área y queremos el radio. Bueno, pues la solución a este inciso A no es más que la formulita que utilizamos ayer para resolver este inciso A. Entonces, ustedes escriben la fórmula que utilizamos, pero como referencia, para que sea más sencillo, ok, no es aquí, permítanme, como referencia, para que sea más sencillo, pues esto se responde con el inciso A del día de ayer. Y si seguimos analizando las preguntas, nos vamos a dar cuenta que esta se responde con el inciso D, que esta, vamos a ver la C, ¿cuál es la fórmula para calcular la medida del radio si se conoce la circunferencia? Ok, esta también, híjole, pues la podemos hacer bien fácil, ¿no? Tenemos que circunferencia es igual a 2pi por r. Y nos dicen que calculemos la medida del radio. Pues nada más despejamos. Un radio va a ser igual. Bueno, lo voy a hacer más fácil todavía. Vean. Despejamos. Queremos el radio. La C se conserva. Y esto está multiplicando. Y lo hicimos el día de ayer además. Lo voy a poner a dividir. Y esto es igual a R. Entonces, esta es la fórmula que utilizamos para resolver el inciso C. Y no nos interesa tanto la fórmula, como les digo, nos interesa saber cómo logramos llegar a este resultado. No tanto la fórmula, sino cómo logramos llegar a eso. Bueno, el inciso D lo responden. Dice, ¿cuál es la fórmula para calcular la medida del diámetro si se conoce la circunferencia? Híjole, pues, si calculamos la medida del radio, dada la circunferencia, pues entonces dijimos que el diámetro solamente es el radio dos veces. Por lo tanto, el inciso D es esta formulita multiplicada por 2. ¿Por qué? Porque si esta fórmula, perdón, nos da el radio, el diámetro es dos veces el radio, así que es esta fórmula multiplicada por 2 y ese es el resultado.
Vamos a ver, inciso E, pues corresponde al inciso E de la actividad del día de ayer. Voy a borrar para no confundirnos. Inciso, el F lo vamos a resolver juntos porque creo que es el más complicado. Todo lo demás ya lo hicimos. El G, bueno, se van a dar cuenta que el G corresponde al inciso B. Solamente escriban la fórmula que utilizamos en el inciso B. Comparen que es exactamente lo mismo que nos pidieron el día de ayer. Y el inciso H dice cuál es la fórmula para calcular la circunferencia si se conoce el radio. Bueno, dijimos que la circunferencia es igual a 2 pi r. Y nos dicen, ¿cuál es la fórmula para calcular la circunferencia? Circunferencia si se conoce el radio. Este lo conocemos, pi lo conocemos, 2 es una constante y la conocemos. Entonces, pues es esta. Esta fórmula me dice la circunferencia si yo conozco el radio, si yo conozco pi y esta constante. Así que es esta, ¿no? Es además directa. Y pues ya por último vamos a resolver el inciso F, que pudiera ser, como les digo, el más complicado, pero en realidad no es así. Vamos a ver qué nos dicen. ¿Cuál es la fórmula para calcular el área si se conoce la circunferencia? ¿Ok? Vamos a ver. Queremos el área, esto es lo que queremos encontrar, y esto es lo que conocemos. Pues entonces sabemos, lo voy a reescribir, que el área es igual a pi por radio al cuadrado. Y aquí tenemos cómo poder relacionarlo. ¿Por qué? Porque conocemos la circunferencia. Entonces, si conocemos la circunferencia, podemos hacer este despeje, que ya lo hicimos también más arriba, y conocemos el radio. ¿Por qué conoceremos el radio? Pues porque conocemos la circunferencia. Así que yo puedo sustituir aquí. Entonces, el área va a ser igual a pi, que lo conozco. El radio yo lo conozco, porque si conozco la circunferencia, yo puedo conocer el radio. Entonces, cuando me den este valor conocido, yo puedo encontrar esta R. Entonces, el radio es igual a C, vean, a C entre 2pi y todo eso elevado al cuadrado. Y pues esta sería la formulita que escribiríamos para el inciso F. Como les digo, pues la fórmula ni siquiera se la tienen que aprender de memoria. Lo que tienen que entender es cómo podemos conseguir todos estos resultados a partir de conceptos que ya dedujimos en clases pasadas. Y pues esto va a ser todo por el día de hoy. Por ahí, si tienen dudas, envíenme un correo. Pero esto no es más que un reforzamiento de la actividad del día de ayer. Y lo repito porque es muy importante, no tienen que aprenderse las fórmulas. Lo importante es aprender a deducir estas fórmulas a partir de conocimientos que son correctos y que ya tenemos entendidos. Pues ahora sí, los dejo y los veo el día de mañana. Ya saben, cualquier duda, mándenme un correo y es todo por la clase de hoy.